Ya están ingresando. Perfecto. ¿Ya estamos todos en línea? ¿Nos estamos escuchando? Ahí se conectó Estoy conectando. Marcela Pineda, Sarvia, Susana Novoa. Ya, mira, entonces, bueno, buenas tardes a todos los que están conectados y presentes y, y a los que se van a ir conectando. Si somos un equipo pequeñito, yo pediría que igual aprovecháramos el tiempo y terminemos la sesión para que, en el fondo, todos los contenidos de una manera un poquito más directa podamos ir integrándolo y aprovechando este espacio. Si es una clase personal porque tienen el permiso de preguntar y participar en todo lo que quieran, y así nos vamos deteniendo un poco más en estos temas que yo creo que son bien importantes los de hoy día porque ya son como los pilares. De hecho, se llaman así, los pilares del sistema de pensiones. Así que sin más, eh, los invito a que cualquier pregunta la puedan hacer llegar por el chat o puedan, obviamente, ponerla levantando la mano o interrumpiendo, pidiendo la palabra. Y también aprovechar el equipo de apoyo, está Hardy Reyes, está José Aguilar que nos apoya en soporte, Nayade, y en otras oportunidades, y en esta no lo sé si hay alguien con alguna condición especial que requiera apoyo, que lo diga para también poder focalizar un poco la atención en ello. Todo este material va a estar quedando en la plataforma, por lo tanto, lo que podamos ver hoy día, de esta manera más directa, con preguntas, van a poder después también reforzarlo con la guía, con los contenidos de la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta inicial que quisiera plantear para poder tener alguna claridad o alguna inquietud que tengan en vista? Bueno, si es así, como les digo, en cualquier minuto me interrumpen. Entonces, en este sistema de pensiones en el mundo y en Chile, tenemos obviamente un desafío y ahí le voy pidiendo a Hardy que me vaya pasando la slide. Así que siguiente, por favor. Y que nos llevan a preguntarnos una vez más qué es el sistema de pensiones. Entonces, podemos claramente tener ahí distintas opiniones, distintas maneras de enfrentar esta pregunta, pero obviamente es importante saber que eso es lo que estamos tratando. Siguiente. Y en el sistema de pensiones, lo que tenemos como base, la anterior, por favor. La anterior de los pilares. Ah, no, está bien, ya perfecto. La siguiente, esa. Entonces tenemos aquí el tema de que el sistema de pensiones funciona en base a pilares. Y estos pilares son el contributivo obligatorio, el contributivo voluntario y el no contributivo solidario. Y es fácil de entender que tiene que pararse en este tipo de condiciones porque tiene que haber una obligatoriedad. El sistema, si funcionara solo y exclusivamente en base a la voluntariedad, lo más probable es que muchos de nosotros no cotizaría. Y ese no cotizar implica obviamente mermar los fondos, mermar el chanchito de nuestros capitales y por lo mismo comprometer el monto de la pensión futura. Entonces el sistema de pensiones con estos pilares lo que ayuda es a que cubramos las contingencias, como yo lo he dicho anteriormente, si perdemos el trabajo, si nos enfermamos, si tenemos un accidente laboral o tenemos una enfermedad profesional, si envejecemos y tenemos que pensionarnos por vejez, si es que nos invalidamos no a causa del trabajo y tenemos que pensionarnos por invalidez, o si es que lamentablemente fallecemos y tenemos que pensionarnos por sobrevivencia para nuestros beneficiarios legales. Entonces, esas coyunturas nos llevan a que se vayan activando estos pilares y vayan entrando en distintos momentos de nuestro ciclo laboral para que se vaya robusteciendo no solamente el sistema, sino que también el aporte capital. Y el aporte capital es por un lado individual y es por otro lado
puede ser colectivo, pero también por otro lado es fiscal y por parte del Estado. Entonces nos vamos a ir deteniendo en estos pilares y, insisto, cualquier pregunta, cualquier inquietud, háganla porque de esa manera uno va haciéndolo más ameno y más clarificador. Siguiente. Entonces aquí uno se quiere hacer la pregunta de cómo nosotros vemos este sistema y si es que estamos seguros de las diferencias que pueden existir en los sistemas de pensiones, tanto en el mundo y en Chile. Y aquí vamos a una reflexión un poquito de lo que está pasando en la sociedad. Se está discutiendo mucho el tema del sistema de pensiones. Hoy día había una reunión importante para darle un lanzamiento más social, más de emocionalidad, permitiendo sensibilizar a que en el fondo el sistema político discuta este tema y vaya a entrar en los temas que son fundamentales. Y por eso que se quiere apurar la entrada en vigencia de la reforma de pensiones, ya está saliendo de una instancia parlamentaria a otra, y se quiere efectivamente que estén las indicaciones y el apoyo para que podamos ir avanzando y finalmente tener este sistema mixto, porque estamos caminando y estamos en un sistema mixto, pero estamos caminando exactamente a lo mismo. No estamos ya en esta discusión bipolar, que era el sistema de capitalización individual versus el de reparto. Eso se dio en algún minuto a nivel de discusión, pero ya estamos en una lógica un poco distinta. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos en el mundo distintos sistemas y creo que como ustedes lo tienen en el material, solamente mencionemos la capitalización individual, que es lo que tenemos hoy día en el decreto ley 3500, que es lo que rige el sistema de pensiones chileno, el sistema integrado, que busca justamente integrar, como la palabra lo dice, capitales, y que tiene que ver también con el componente individual, el paralelo, que es que uno puede tener un sistema u otro y conviven o participan en las modalidades que cada uno de esos tiene, el mixto, que está siendo en el fondo un poco el que está en este momento operando, y el de reparto, que es el sistema antiguo. Siguiente. Y aquí de nuevo uno tiene que tratar de avanzar a que sea un sistema que permanezca en el tiempo. Hoy día se ha discutido harto de la reforma de pensiones y se ha discutido desde los distintos actores cómo esta reforma puede hacer cambiar todo esto que no nos gusta y que puede ser mejor. Y para eso no es solamente concentrarse en que el monto de la pensión sea mayor o que el acceso sea más universal, sino que tiene que perdurar en el tiempo. ¿Qué sacamos con tener una PGU que hoy día ya está en operación y a muchas personas le ha generado un complemento importante o tal vez el único ingreso previsional? Si este no está debidamente financiado, no está debidamente respaldado por ingresos permanentes, porque queremos que sea un beneficio permanente, por lo tanto requiere ingresos de la nación permanente. Y eso implica un poco la robustez. Entonces uno se hace estas preguntas y obviamente avanza en ellas como para ir viendo hasta dónde podemos efectivamente tener algo de avance en la materia. Siguiente. Entonces la robustez está dada por esta intersección entre la cobertura, que es el porcentaje de población activa o pasiva, trabajadores o pensionados, que está cubierta por el sistema de pensiones. La suficiencia, que tiene que ver con el monto, que ojalá supere un determinado nivel, un determinado umbral, para superar la línea de pobreza que se habla. Y sostenible financieramente en el tiempo, es que esto, con las cotizaciones, con los aportes, alcance a pagar efectivamente las pensiones y tenga continuidad. O sea, las necesidades sociales y futuras de las personas actualmente pensionadas y de las que vendrán, puede ser efectivamente financiado. Si esos tres círculos uno los concentrara en el punto común o cómo se suma cobertura, suficiencia y sostenibilidad, nos da un sistema mucho más robusto. Siguiente. Y aquí uno ve que tenemos en el fondo la historia, y la historia es un poco lo que uno hace como de referencia para pensar lo que hemos alcanzado. Yo creo que la historia tiene hartos objetivos. Uno nos ayuda a no cometer a veces errores o aprender del pasado. Dos, nos permite ir viendo la evolución y la mejora de los sistemas. Y en este caso, cómo se han ido reformando y contribuyendo
siempre beneficios que han llevado desde originalmente un sistema puro de reparto a un sistema después de capitalización individual a través de la AFP, y cómo finalmente se incorpora el elemento solidario. Y este elemento solidario es el que ha ido permitiendo que desde la vulnerabilidad o las personas que han tenido menos oportunidades, más carencias, más lagunas, menores sueldos o más ausencia en el mercado laboral, puedan ir viendo de una u otra manera que algún ingreso mínimo van a recibir para solventar algunos gastos que a veces son bastante básicos, pero que requieren eso. A veces se habla mucho de que no es justo que la persona que trabajó y cotizó toda la vida no tenga un apoyo del Estado, o el apoyo sea insuficiente o menor que otras personas que no tuvieron un trabajo formal y tienen el apoyo del Estado al 100%. Esa es una discusión eterna y bastante antigua, donde en el fondo yo siempre la he querido mirar como que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Si yo me esforcé, aproveché la oportunidad y estuve en el mercado laboral, pero eso no fue suficiente para tener un ingreso que sustituyera lo que era el sueldo que había tenido durante toda mi vida laboral, bueno, es justo también que el Estado pueda apoyar con un complemento. Y por otro lado, si tuve demasiadas oportunidades, muy buenos accesos y muy buenas rentabilidades y retornos de mis capitales, obviamente puedo autofinanciar la pensión. Y a diferencia de aquellas personas que han estado más en niveles de pobreza, en este momento tienen la posibilidad también de recibir un aporte adicional. Siguiente, y si hay dudas, recuerden, me interrumpen sin ningún problema. Entonces, si uno ya ve este esquema, se va dando cuenta que seguimos en este gran círculo, que son los tres pilares de esta mesa. Siempre hemos estado con una mesa con distintas patas. Estas son tres patitas: obligatoria, voluntaria y la contributiva estatal. Siguiente. Y dentro de este esquema de las patas de esta mesa, como digo yo, en el contributivo obligatorio, lo que nos ayuda es a generar la cobertura para la pensión de vejez, la cobertura para la pensión de invalidez y las coberturas para la pensión de sobrevivencia. No olviden también que en vejez está la alternativa de una pensión anticipada, que se da en algunos casos con cumplimiento de ciertos requisitos, pero que en general está englobada dentro de lo que es la pensión de vejez. Y en lo contributivo voluntario están los aportes voluntarios, más allá del 10% de cotización que estamos obligados a aportar. Y aquí se ven una serie de instrumentos que los vamos a ver más adelante, pero que ayudan un poquito a entender la figura de complemento a lo que yo estoy obligado a hacer, y cómo también el sistema me entrega algunos instrumentos con beneficio y con aporte para incentivar el ahorro. Porque una pensión solo con lo contributivo obligatorio, la verdad que no nos lleva a muy buen puerto. Entonces, el sistema pretende que uno haga un esfuerzo adicional y pase desde un consumo presente a un beneficio futuro. Y eso lo hace a través de estos instrumentos del ahorro. Y finalmente, en lo no contributivo estatal, tenemos esta realidad de cómo el Estado tenía una pensión básica solidaria, que hoy día la cambió por la pensión garantizada universal, y teníamos un aporte previsional solidario de invalidez o una pensión básica solidaria de invalidez que se mantuvo, pero que se mejoraron los requisitos para que se pudiera acceder de mejor forma. Siguiente, Jardín. Y en el obligatorio, bueno, lo que nos pasa es que como trabajadores dependientes tenemos un sueldo, tenemos un contrato, y por eso que uno trata en general de motivar a que haya formalidad en el trabajo para que estemos cubiertos no solamente con un ingreso, sino que también con lo que antes se llamaba las leyes sociales o la seguridad social, que nos permite tener ingresos y nos permite con esos ingresos cotizar. Y una de las maneras de comprender este instrumento, que es la liquidación de sueldo, que dicho sea paso, también hay una liquidación de pensión cuando las personas se pensionan, tiene una glosa o tiene un primer componente que tiene que ver con la remuneración imponible, que es de donde se carga las cotizaciones por las cuales nosotros tenemos que pagar para salud, protección del menor, mutuales, cesantías, AFP, etcétera. Siguiente. Y en ese sentido, la remuneración imponible en general son todos los ingresos que nosotros recibimos de manera fija o extraordinaria. A veces son estas
comisiones o a veces son estos temas de hora extraordinaria que nos llevan a que se genere un total imponible sobre el cual yo les contaba se hace el descuento. Y en general lo que uno siempre dice es que estas asignaciones de colación y movilización no son imponibles. Por lo tanto, se acuerdan, se pagan y el empleador la incorpora, pero no son parte de la remuneración imponible. Por lo tanto, no cotizan. Y esa es una de las diferencias en las cuales eso se convierte como en un alcance líquido. Si la colación y la movilización son X lucas, son esa la cantidad de lucas que me van a llegar, a diferencia de las otras variables, sueldo, base, sueldo variable, hora extraordinaria, gratificación, todo eso otro tiene siempre el descuento de la cotización obligatoria. Siguiente. Y los independientes como yo, tenemos en el fondo un nivel de ingreso, no siempre con contrato, pero sí siempre con la emisión de una boleta de honorario electrónica hoy día, que nos va llevando a un porcentaje de descuento que está siendo cada vez mayor. Y de hecho vamos a llegar a porcentajes bastante más altos en un transcurso de años hasta creo que el 2027. Por lo tanto, se entiende que estos ingresos imponibles se calculan sobre un estimado del 80% de la suma de los honorarios brutos del año y impuesto interno es quien determina. ¿Cómo funciona esto? Yo doy boletas permanentemente y esas boletas, dependiendo de la contraparte, o me retiene el impuesto y se lo paga impuesto interno, o no me retiene el impuesto y lo pago yo, o lo provisiono yo mensualmente. Podría yo no provisionar impuestos mensuales y al cabo del año, a abril de cada año, yo voy a hacer la declaración de impuesto a la renta y obviamente el Estado va a decir, bueno, usted tuvo tantos ingresos, emitió tantas boletas, debiera haber provisionado, pagado las cotizaciones a los distintos componentes mensualmente y como no lo hizo, yo voy a retener toda esa plata y la voy a pagar directamente a través de la tesorería a la Mutual, a la FP, a FONASA, a ISAPRE, a la FC, a la... me falta una, pero algunos de los componentes del sistema previsional. Y eso opera bien, e incluso es más, cuando uno hace la declaración de renta, a uno le dicen si quiere cotizar por el total o de manera parcial. O sea, quiere mandar todo lo que correspondía o solo una parte. Y uno ahí va determinando, más que nada, sobre la base de su conveniencia, qué es lo que más le conviene, porque siempre uno tiene la expectativa de la devolución de ingresos o de lo que tenga que pagar por impuestos no sea muy alto. Por eso si uno escoge una u otra alternativa, paga más o paga menos impuestos. Siguiente. Ya, y aquí tenemos que esta relación de esta cotización obligatoria para la pensión, que es a través de la comisión que cobra que se saca de la remuneración, más la comisión que cobra la FP. Y tenemos obviamente una diferenciación en las comisiones, por eso que en otros momentos hemos dicho, no da lo mismo en qué FP está. Uno tiene que evaluarla por el servicio, por la distribución geográfica de sus sucursales, por los modelos de administración, por la eficiencia de la web. Perdón, ese es mi perro que no sé por qué saltó tan abruptamente. Espero que no esté entrando nadie raro al hogar. Paréntesis. Y tenemos en el fondo ese aporte obligatorio, esa comisión, y que al final uno puede escoger una FP que sea más baja en comisión y por lo tanto se logra un mayor ingreso. Si la comisión que yo pago la FP es mayor, más me descuentan del sueldo. Si la cotización del 10% tiene una comisión más baja de una determinada FP, más es lo que yo recibo como sueldo. Y al mismo tiempo aporto para lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS, que es bien importante. Y aquí, si bien es cierto, es como una mirada bien tangencial al seguro de invalidez y sobrevivencia, yo creo que vale la pena detenerse un poquito. Pero veamos la siguiente, a ver si me quedo pegado aquí o no. Siguiente. La anterior era el mismo caso que de los dependientes y los independientes. Y aquí están las comisiones. Entonces se ve cómo las distintas instituciones cobran desde una comisión más alta, 1,45,
a una comisión más baja que hoy día es de 0,58, pero como el Estado tiene que licitar la cartera de nuevos afiliados, a esta FP adjudicataria, que es la que se gana la licitación, se la gana justamente porque cobre la comisión más baja. Y en este caso la que va a entrar a regir ahora en unos meses más es la FP1 con una comisión del 0,49. Entonces uno se pregunta si a partir de octubre vamos a tener una FP con una cotización del 0,49 y la más alta Provida hoy día tiene 1,45. Yo solamente reflexiono que se puede. Por lo tanto, ese precio que nosotros pagamos por la cotización es el margen que vas teniendo la FP de bastante rentabilidad y bastante buenas utilidades. Por lo tanto, pareciera que la competencia en el sistema previsional chileno es bastante deseable y entonces la reforma trata de hacer entrar a nuevos actores para que justamente una de las variables críticas de la comisión pueda llegar a disminuir, o tal vez, si llegara a haber una institución que administre capitales previsionales públicas o de carácter autónoma, pudiera llegar a tener incluso comisión cero. Entonces eso vale la pena tenerlo presente para poder evaluarlo. Y bueno, yo les decía delante que, bueno, aquí un rato pegado, yo les decía que dentro de la cotización obligatoria o del pilar contributivo obligatorio, hay un porcentaje que va a la seguro de invalidez y sobrevivencia, y que es importante que le demos una pequeña vuelta a este punto, porque todas las personas que trabajan y tienen contrato, o somos independientes y tenemos una realidad económica sobre la cual entregamos boleta, estamos cubiertos por ese seguro de invalidez y sobrevivencia. Y es bien importante por si tenemos una invalidez parcial o total, o si es que fallecemos. Siempre la invalidez, y en este caso la muerte, no es a causa del trabajo, porque si fuera a causa del trabajo, obviamente entraría lo que es la mutual de seguridad con la enfermedad profesional o el accidente del trabajo. En este caso es por causas más bien naturales o no laborales, y si tengo una invalidez o una muerte, este seguro de invalidez y sobrevivencia puede hacer la diferencia. Me explico. Un par de ejemplos. Esto es un caso real, por eso que lo quiero explicar de esta manera, por supuesto que recordando los antecedentes. Un joven de 40 años que fallece de una manera repentina, tiene una cónyuge de 39 años y tienen 4 niños. Él en la FP, porque trabajaba y tenía un contrato, cotizaba para la FP, para la ISAPRE, para la Mutual y cotizaba para el seguro de cesantía. Como cotizaba el seguro de invalidez y sobrevivencia, está cubierto. Y al estar cubierto y al haber fallecido, se entra al sistema con una solicitud de pensión de sobrevivencia para la viuda y para los 4 pequeños hijos, y con los 50 millones que él tenía en la FP, no alcanza a financiar la pensión de la viuda y la pensión de los niños hasta los 18 años si son solteros, o hasta los 24 años si estudian, perdón, si son solteros y estudian. Y como los capitales que le faltan son muchísimos, y él está cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, las compañías de seguro que fueron licitadas por las AFP tienen que aportar la plata que le falta. Y en este caso, él tenía un sueldo X, recuerdo que era cercano al millón, y le llegan a estos 50 millones que tiene el FP, le llegan 250 millones adicionales. Por lo tanto, termina generando un pozo previsional de 300 millones, y con 300 millones, la viuda, su cónyuge, toma la pensión de sobrevivencia, donde le arroja una pensión para él y una pensión menor de acuerdo al porcentaje de la ley a cada uno de sus hijos. Aquí hay una cosa un poquito emocional. La ignorancia lleva a la desesperación. Aparte del duelo y el dolor de perder el marido con 4 niños pequeños, que eso no se lo doy a nadie, significa una angustia muy profunda y una depresión y un shock. Más todavía cuando se pierde la fuente de ingreso de este marido. Entonces, como que el horizonte es difícil ver luz después del túnel. Y en este caso,
cuando uno desde afuera puede contribuir, puede explicar y defender los intereses de un pensionado o futuro pensionada, se logra obtener una pensión que termina siendo más del doble del sueldo de la persona. Entonces, que una viuda ya arrastre la pena de quedarse viuda con 4 niños y perder el ingreso del marido de cerca de 800.000 pesos, termina recibiendo una pensión, la de ella sumada con los niños, más del doble del sueldo del marido. Entonces, todo eso se da porque uno está cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y los independientes nos corre exactamente igual, pero con una salvedad, que tenemos que haber cotizado al menos en el mes anterior al siniestro, ya sea que quedamos inválidos o que morimos. Por lo tanto, en eso hay que tener bastante más cuidado un independiente, porque tiene que haber cotizado en el mes anterior. Entonces, por eso me quise detener un poco, porque con esto en el pilar contributivo obligatorio ponemos un acento en lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, porque no siempre se entiende, no tenemos pito que tocar si queremos aportar o no este seguro, es obligatorio, pero no alcanzamos a entender el margen que esto tiene. A veces la gente lo mira, cuando por ejemplo pierde un trabajo, lo mira con menos importancia, pero quiero darle aquí otra papita bien importante. Si una persona está trabajando y pierde el trabajo y se invalida o muere, todavía tiene derecho al aporte adicional hasta 12 meses después máximo de haber cesado en funciones, siempre y cuando haya tenido al menos 6 cotizaciones antes de dejar de trabajar. Por lo tanto, otro caso importante, hay personas que han perdido o han dejado o lo han echado de las pegas porque ya no son necesariamente productivos o porque han tenido muchas dificultades por ausencia laboral, licencias médicas reiteradas, y terminan estos contratos por distintas razones. Algunos son contratos por obra, plazo fijo, o los empleadores se la ingenian para obviamente no darle continuidad o incluso finiquitar. Y si una persona deja o lo dejan de la pega y pasa este periodo de un año, ya no está cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, lo que les quiero decir es que me tocó, de hecho, lamentablemente la semana pasada, ver a una persona que estaba en esa situación, que está en un problema de salud bastante delicado, una patología no recuperable ni operable, y tenía la opción de la pensión de sobrevivencia. Y resulta que tomamos contacto cuando ya han pasado más de 14 meses desde que cesó en funciones. Por lo tanto, ya no está cubierto por este seguro. Y eso implica que he tratado de hacer un zoom a este seguro de invalidez y sobrevivencia para que veamos la importancia que tiene y cómo de verdad mueve la aguja a la hora de una invalidez o una muerte, ya sea en vida activa o incluso habiendo quedado cesante hasta un año después de haber cesado en funciones. Perdón el paréntesis largo, yo sé que me anduve entusiasmando un poco, pero créanme que me parece como bien ético y bien importante poder compartir esa dimensión de este seguro. ¿Alguien tiene al respecto ahí alguna duda, alguna inquietud sobre esta materia o lo que hemos visto hasta el momento del pilar contributivo? Yo le quisiera hacer una pregunta, profesor. ¿Dónde se tramita ¿Cómo esto? dice? Que yo le quisiera hacer una pregunta, profesor. Damos, ¿Dónde se dale. tramita esto, el seguro de invalidez y supervivencia? Repíteme, por favor. Sí, sí, ¿dónde se tramita el seguro de invalidez y supervivencia? Ya, ya. El seguro de invalidez y sobrevivencia, voy a interpretar la pregunta, José. Se cotiza porque es obligatorio. Ahora, el dónde se tramita, me imagino que la pregunta va a dónde yo obtengo el beneficio, porque en algún momento me han obligado a cotizar este seguro, ¿cierto? Sí, exacto, sí. Porque yo no tengo que tramitar el seguro, no tengo que ir a una compañía a contratarlo. Claro, me refiero a cobrarlo en caso de necesitarlo. Ya, eso. Tampoco es el cobro del seguro. Mira qué buena la pregunta. Tampoco es que uno cobre el seguro. Uno lo que hace es que adquiere el derecho a estar cubierto por ese seguro. Entonces, si la persona se invalida o muere, como
el sistema y la FP tenía contratados estos seguros con compañías de renta vitalicia, compañías de seguro, va a generar que si yo me dan la invalidez, parcial o total, o fallezco, me puede llegar este aporte adicional. ¿Y cómo se tramita eso? Si tengo una invalidez, en la FP solicito la pensión de invalidez. Me calculan los capitales, se dan cuenta que soy soltero, soy casado, tengo hijos, tengo beneficiario o no, no me dan los capitales, estoy cubierto por el seguro y me llega el aporte adicional. Y en general, a la muerte, lo mismo. Estaba trabajando o estaba dentro del periodo que cumplía el requisito, estoy cubierto por el seguro, voy a la FP, no yo, pues estoy muerto, pero sí la viuda o el beneficiario legal, solicita la pensión de sobrevivencia y el sistema inmediatamente se da cuenta que la persona está cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia y se activa el aporte adicional en caso que los capitales no sean suficientes para financiar la pensión de él, de la cónyuge o de los hijos. Por lo tanto, se activa el seguro cuando cumple el requisito y soy formal o he cotizado porque soy independiente y lo tramito, como tú dices, en la FP con la solicitud de la pensión de invalidez o también en la FP con la solicitud de la pensión de sobrevivencia. Muchas gracias, ¿Se profesor. entiende? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna? Caroline, no te había saludado. ¿Cómo estás? Hola. Perdón mi falta de educación, pero estaba en unas condiciones de conexión no muy adecuadas. Ahora sí. ¿Alguna otra inquietud sobre esta materia? Pues créame que le puse harto empeño para explicársela. No, sí, buena explicación, quedó bien claro, al menos por mi parte. Ya. No lo decía por ti, José, lo decía por el resto de los alumnos y alumnas. Ah, claro, tampoco me han llegado preguntas por acá. Ya. Entonces, siguiente hora, por favor. Ya, entonces ahora, si uno ve esta conclusión de este pilar obligatorio, y se pregunta, ¿mi empleadora paga mis cotizaciones como corresponde? Cosa que reviso frecuentemente en el sitio web de la AFP. De hecho, hay AFP que permanentemente uno le está mandando correo y le dice, su empleador pagó la cotización del mes de julio correspondiendo a tanta plata. Y en la liquidación de mi remuneración encuentro que el empleador me descuenta un 11,45% de mi remuneración imponible. ¿Cómo puede ser esto? Voy a reclamar en los medios de comunicación porque siempre me hablaron que era un 10%. El profesor me acaba de decir también que es un 10%. Y mi empleador en la liquidación me descontó un 11,45%. Esto no es justo, es turbio, es raro, es un aprovechamiento. Pregunta, ¿tiene sentido mi reclamo? Respuesta de los alumnos y alumnas. Respuesta está ahí mismo. ¿Alguien tiene ahí alguna contribución que hacer? Yo sé lo que les pasa. Todos tienen la respuesta correcta. Entonces, como saben que no se puede reclamar porque el 10% es lo obligatorio, más la comisión de la FP, si tomamos la más cara que es Provida, 1,45, y le sumamos el 10%, nos da los 11,45. Por lo tanto, el empleador está bien. Y la pregunta era muy fácil, por eso ustedes no contestan. Ahora lo comprendo. Muy bien. Terminamos esta primera parte y yo sí que creo que alguien tiene que tener una pregunta. Por lo tanto, me declaro en huelga hasta que alguien haga una pregunta, una inquietud, una crítica, una sugerencia.
Vamos que se puede. ¿Quién está levantando la mano, José? De momento no tengo consulta. Ahí cualquier persona que le surja cualquier consulta, recuerde que puede escribirla por el chat o levantar la mano si quiere para hablar, digamos, acá. Ya. Mira, los años de circo uno lo han enseñado a, a que no hay que comprarse todo lo que a uno le digan. Y yo de verdad que pienso que en este ámbito del pilar contributivo obligatorio, todos hemos tenido relaciones laborales o hemos visto alguna actividad como independiente, nos hemos encontrado con dificultad en el funcionamiento o hemos tenido alguien que haya tenido alguna problemática por el lado de la invalidez o la muerte. Entonces, como veo que no hay inquietudes, yo digo, estamos perdiendo la oportunidad, pero a ello apelo a la responsabilidad individual de cada uno de estos queridos alumnos. ¿Por qué? Porque lo he explicado en otras veces. Soy administrador público, soy máster en administración pública, he desempeñado muchos años en la administración pública y especialmente en el área de recursos humanos. Y yo creo que ustedes caminan al ámbito de la administración y caminan al ámbito de la empresa privada o pública. Y desde ahí, todas estas inquietudes van a surgir y esta es la oportunidad de marcar la diferencia incorporando un poco más de contenido. Así que les apelo a su conciencia, a su interés y a su motivación, sabiendo que es día viernes, pero que hay que estar siempre tratando de ir un poquito más allá con estos contenidos. Yo cumplo con entregarlos, pero obviamente es interesante poder intercambiar un poquito más y aclarar dudas fundamentalmente si estas se presentan. Son las 7:18. Vamos a hacer una pausa porque después vamos a pasar a la clase número 4. Por lo tanto, ahí 5 minutitos para que puedan hacer una escala técnica, tomarse un cafecito y retornarnos ahí cuando Hardy nos indique. ¿Ya? Muchas gracias. Ser Susana, Valeria y Vivi. Mira, bien, ya. Entonces, queridísimas alumnas, hemos vuelto. Asumimos que estamos todos ya. Y en esta escala, en esta reflexión, ¿alguna inquietud? Sí, rapidito, para no ser tan catete preguntando tampoco. ¿Alguien quiere aclarar algo, preguntar algo? Ya, avancemos. El sistema de pensiones chileno, perdón, en la presentación. Pero me va a rayar. Ya, ahí está. Tiene como lo que estábamos hablando, que no tiene mucho sentido repasarlo entre nosotros mismos, pero tiene estas tres patitas, la siguiente, y que hemos estado concentrándonos ahora en el obligatorio, que es todo lo que tiene que ver con los tipos de pensión. La pensión de vejez, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia. Y nos detuvimos un ratito en la pensión de invalidez por la importancia del seguro de invalidez y sobrevivencia, el famoso SIS, que nos permite en el fondo acceder en mejores condiciones que es lo que pudiera ser el poder pretender llegar a una pensión de vejez. Explico esto porque con esto termino. Este tema a mí me trastorna, pero no tengo por qué tampoco transmitirle a ustedes todas las motivaciones tan profundas que tengo en los modos previsionales. ¿Y por qué voy a terminar esta materia con este comentario? Porque me ha tocado ver personas que tienen patologías que pudieran haber accedido por derecho propio y previsional a la pensión de invalidez y que no lo hacen y que lamentablemente fallecen. Y eso, desde el punto de vista personal y familiar, es bien respetable, pero también puede ser cuestionable.
Lo voy a explicar con el caso de un amigo personal. Amigo joven, 55 años, que adquirió un cáncer muy invasivo y obviamente con muy mal pronóstico, por lo tanto el desenlace de fallecimiento era altísimo, probable y cercano. Pero desde la psicología, él no quería reconocerse inválido y quería luchar por la vida. Totalmente válido, aplaudible y admirable también. Pero la fuerza y la salud no le permitían seguir trabajando. Por lo tanto, estaba con licencia médica. Y con licencia médica que no iba a tener retorno a lo laboral. Por lo tanto, tenía por la licencia médica el retorno del sueldo, pero obviamente no iba a tener una mejoría. Y como no tenía una mejoría, tenía todas las condiciones para haberse pensionado por invalidez y haber dejado a su señora a, y a sus hijos con una mejor pensión. ¿Y por qué digo con una mejor pensión? Porque él con 55 años y con los capitales que tenía y con la cónyuge beneficiaria legal y sus hijos que también eran beneficiarios legales, tenía capital no suficiente, por lo tanto le tenía que llegar un aporte adicional. No quiso tramitar la invalidez, yo tuve una conversación ahí personal con él, pero respeté sus pensamientos, sus principios, su filosofía o la energía que los movía en ese momento, y siguió avanzando con este desenlace de las patologías que no eran recuperables, y lamentablemente al poco tiempo falleció. Y era esperable. ¿Y qué es lo que pasa después? Estas son conversaciones bien privadas y reservadas, pero insisto, como no voy a identificarlo, no hay mayor problema en comentarlo a modo académico. Y la viuda se encuentra con que tramita la pensión de sobrevivencia, él todavía cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, pero le llega menos aporte que si hubiera tramitado la pensión de invalidez. Entonces la moraleja o la enseñanza está en que si sabemos que tenemos una enfermedad no recuperable y no operable, y que por lo tanto figura una invalidez, y más encima no tiene buen pronóstico o tiene más bien una condición de que nos van a desahuciar, pareciera lógico desde una racionalidad puramente económica que yo podría dejar a la familia protegida y cubierta y en mejores condiciones, ya que lamentablemente no voy a estar. Por lo tanto, esperar la muerte o esperar dejar pasar una invalidez para lograr los 60 años en el caso de la mujer o los 65 años en el caso de los hombres y aspirar a una pensión de vejez, es, por decirlo frío, dejar plata arriba de la mesa. Y creo ahí que tenemos que saber aprovechar los derechos que el sistema nos entrega, por lo cual además pagamos y cotizamos, y aprovechar este beneficio de planificar o enfrentar el sistema provisional sacándole el mayor provecho por mí, por mis capitales y por mi familia. Entonces, quería cerrar este capítulo del contributivo obligatorio con este segundo ejemplo, donde uno respeta la voluntad del trabajador activo, enfermo, de no optar por el derecho, porque él tiene el derecho, pero no la obligación de ejercerlo. Por lo tanto, si no opta por solicitar, como decía José, una solicitud de pensión de invalidez en la AFP, obviamente continúa recibiendo la licencia médica y finalmente, si fallece, obtiene la viuda de la pensión de sobrevivencia, o si no fallece y cumple la edad para pensionarse por vejez, obtiene la pensión por vejez. Pero por último, cuando uno también está viendo casos como estos, y nos sirven un poquito para entender, es que los capitales ya se circunscriben a lo que yo aporté obligatoriamente. Pero además una licencia permanente en el tiempo puede activar al ISAPRE o al sistema FONASA a lo que se llama la invalidez por ISAPRE. Y es decir, el sistema de salud no me aguanta mucho tiempo más pagándome el subsidio laboral, y como saben que han rechazado licencias médicas, se han apelado y estas son sostenibles y permanentes en el tiempo, me pueden mandar al sistema previsional para que el sistema me invalide.
Por lo tanto, también es jugar con fuego el mantener mucho tiempo una condición de salud no recuperable, no tramitar el derecho a la pensión de invalidez y lamentablemente acercarse a lo que puede ser la muerte o la vejez, habiendo perdido este potencial aporte adicional. Siguiente. Siguiente. Entonces, cuando ya superamos el pilar contributivo obligatorio, nos paramos en un pilar contributivo voluntario. Y es aquí una decisión mía personal que quiero complementar lo obligatorio con aportes voluntarios. Y estos aportes voluntarios obviamente me llevan a poder ceder algunos beneficios, consumos presentes, algún beneficio, algún viaje, algún gasto actual para tener un mejor servicio, beneficio o derecho posterior. Y uno se pregunta por qué ahorro. Y fundamentalmente es porque en vida activa uno puede sacrificar consumo para comprar, por decirlo de alguna manera, un beneficio futuro. Dejo de hacer algo ahora para tener el día de mañana algo mejor. Dejo de hacer algo ahora que soy activo, que trabajo, que tengo fuentes de ingreso, para el día de mañana tener un fondo, un chanchito más grande y poder tener un mejor monto de pensión. Porque está claro que después tengo gastos que en general por el lado de la salud se incrementan. Tengo ingresos más bajos. Tengo tal vez menos gastos por el lado de la conformación y la educación de la familia. Pero igual hay algunos temas que me persiguen. Hoy día dos personas me hablaban de dos ítems que no son menores. Para un pensionado el pago de las contribuciones de la casa, créanme que es un peso. Y para otro pensionado en un departamento, aunque sea propio, los gastos comunes es otro peso importante. Y muchas veces la contribución o los gastos comunes, por tocar un par de ítems, son cubiertos con un poco más de facilidad cuando hay un sueldo. Pero cuando ya estamos en la condición de pensionado, se hace un poquito cuesta arriba. Entonces, este ahorro, lo que busca el sistema es entregar un instrumento o varios instrumentos para poder efectivamente aumentar este capital presente para un beneficio futuro. Siguiente, Harvey. Entonces, si yo quiero comprar un auto, y aquí uno lo hace entrar en ejemplos más prácticos, o quiero viajar, o quiero pintar la casa, o quiero hacer cualquier gasto o inversión personal, veo si efectivamente ese tema, yo siempre me he preguntado cuando compro algo, ¿lo necesito o lo quiero? Si lo quiero, veo si tengo las lucas o no, o si lo necesito y qué prioridad tiene y qué urgencia tiene. Si el motivo no es suficientemente convocante, ok, me lo puedo comprar o puedo dejar de comprarlo. Ahora, si tienes, como dice la segunda parte, mucha suerte y crees que nunca vas a enfrentar una enfermedad, una emergencia, un imprevisto, obviamente podrías seguir gastando. Porque ¿para qué ahorrar? Si en el fondo no me va a pasar nada, porque a mí nunca me pasa nada en la vida. Pero al final, si quizás piensas que el día de mañana sí puedes tener coyunturas, sí puede haber un escenario distinto al que tienes ahora, y ya no tener tanta suerte ni tener tanto ingreso, uno puede enfrentar la vejez de una manera distinta. Y una de las llaves del sistema es el ahorro. Y ahora vamos a ver los distintos instrumentos. Siguiente. Entonces, en este pilar contributivo voluntario, lo que nosotros tenemos es que el sistema nos entrega algunos mecanismos a través de distintas leyes, distintas políticas públicas, materias de ley que se han discutido y se han aprobado en el correr de estos años, y nos entregan beneficios o instrumentos, como digo yo, de ahorro voluntario. Uno es el ahorro voluntario previsional o el ahorro previsional voluntario, le hace APB. El otro es ahorro previsional voluntario colectivo. El otro es la cuenta de ahorro voluntario cuenta 2. Y el último, el depósito convenido. Vamos viendo en detalle cada uno de ellos. Siguiente.
El APB es el ahorro previsional voluntario, donde yo, aparte de la cotización obligatoria, determino un monto de ahorro, que lo puedo hacer. Permiso, es que se está activando una pantalla. Perdone, hay un pequeño paréntesis, estoy activando por el computador también una conexión. Pero se puede activar una PB porque yo decido destinar parte de mi ingreso a este ahorro. Y ese ingreso puede ser bajo cualquier periodicidad. Yo lo puedo hacer de manera mensual, lo puedo hacer, si hay alguna duplicidad de sonidos, porque me estoy conectando por el equipo también, y ahí me avisan si es que suena mal para cambiar. Recording in progress. Denme un minuto. Ahí estamos. Voy a detener el video por acá. ¿Se borró una de mis imágenes? Apagó tu cámara. El usuario nuevo Hernán Santamaría está en negro. Sí, lo que pasa es que, perdone, esto es un minuto. Ahí estoy viéndome, ¿no es cierto? A través del celular, exactamente. En el celular. Ya. Bueno, voy a seguir. Ahí sí, si el otro se conecta, me avisa Hardy para no tener interferencia, pero Vale. me queda claro que estoy por este momento por el celular. Y si ven la mirada desviada es porque estoy mirando la pantalla del computador. Entonces, el APBC o el APB, el voluntario, tiene dos regímenes, o es el A o es el B. Y yo determino si esto es un monto fijo, si lo hago yo directamente, si lo hago vía electrónica, le pido a mi empleador, etcétera. Hay distintas maneras en las cuales uno puede hacer este ahorro. Y eso significa que me motiva el hacerlo porque tiene un beneficio tributario. Si yo ahorro una PB, puedo inmediatamente como descontar impuestos. Y si no descuento impuestos, puedo tomar una PB que se llama A, que tiene una bonificación fiscal. Y por cada 100 pesos que yo ahorre, el Estado me da 15. Créanme que no es malo. Por lo tanto, yo ahorro y obtengo por parte del Estado una plata que me llega para mi fondo previsional y cuando me pensione, si es que sigo manteniendo ese ahorro tipo régimen A, voy a obtener esta bonificación del Estado que tiene un tope de 6 UTM. 6 UTM hoy día son como 380 lucas al año. Entonces, si yo ahorro una determinada cantidad, puedo llegar a tener a precio de hoy día cerca de 400 lucas que no las tenía y que las aporta el Estado. ¿A quiénes le conviene hacer una PB tipo A? Aquellas personas que no tributan. Estamos hablando de que pueda tener una renta imponible o tributable menor a 770, por ahí. Por lo tanto, esas personas les conviene tener un régimen tipo A. En cambio, que aquellos que pagan impuestos por sus ingresos, les conviene tener un régimen tipo B, donde en general la opción es disminuyen su imponible y por lo tanto desde esa manera descuentan impuestos y después esto se regula cuando ya efectivamente me estoy pensionando. Entonces, este primer instrumento de la APB es re interesante, es bien ventajoso y cada uno determina. Incluso muchas veces la gente pregunta, ¿hay un máximo, hay un mínimo? Sí, hay un máximo, pero no un mínimo. ¿Lo tengo que hacer todos los meses por el mismo monto? No. ¿Lo tengo que hacer solo por un canal? Uno puede intercambiar canales, lo puede hacer directamente o pedir el descuento por planilla, lo puedo suspender en cualquier momento y volver a retomarlo después. Por lo tanto, es un instrumento bastante versátil que me ayuda en el fondo a no solamente aumentar los fondos previsionales. A veces hay personas que al haber hecho APB les permite pensionarse antes, porque la APB y el haber acumulado capitales más allá de lo obligatorio
o me va a hacer subir el monto de pensión o me va a permitir anticipar la pensión. ¿Ya? Entonces, siguiente. Después tenemos el APBC, que es exactamente lo mismo, pero tiene una diferencia donde en el fondo el beneficio tributario es tanto como para mí como para mi empleador. Y eso significa que yo aporto una parte del ahorro que quiero destinar y el empleador aporta una parte. Por lo tanto, el empleador contribuye con la cantidad de plata que se acordó y lo ingresa a la institución que corresponda. Es interesante este mecanismo porque hay empresas que establecen el 1+1. Tú ahorras 10.000, yo te pongo 10.000. Y hay condiciones de mantener esto. Me pueden despedir por algunas causales de, de abandono del trabajo, de incumplimiento de ciertas normas laborales, y pierdo ese aporte de la empresa. Pero también hay causales de despido por necesidad de la empresa que no tienen que ver conmigo, y ese beneficio lo puedo seguir manteniendo en lo que acumulé, no necesariamente en la continuidad, porque ese contrato está vigente mientras yo sea parte de la empresa o la organización. Siguiente. La cuenta 2 es una cuenta que yo creo que muchos de nosotros la conocemos, se hizo bastante más famosa con el famoso retiro de los 10%, porque aquellas personas que accedían y querían recuperar esta plata, pero al mismo tiempo dejarla como un capital que fuera alimentando los fondos, significó que yo podía tenerlos en la FP, en una cuenta que efectivamente todos llamamos cuenta 2, que es de libre disponibilidad y se pueden girar hasta 24 veces al año esa plata. Por lo tanto, yo creo que es bastante ventajoso tener un colchoncito en la FP que está sujeto a la rentabilidad positiva y negativa, está sujeto al valor cuota, pero que tiene la opción de que yo en cualquier momento lo puedo retirar, también por internet, por la página web o presencialmente en una sucursal, y me va a permitir obtener esa plata en 4 días, que en el fondo es de libre disponibilidad. Y al momento de pensionarme, yo puedo tener plata en la cuenta 2, pero no necesariamente la gasto, o no necesariamente la destino a pensión. Yo en ese momento puedo decir, déjenme la cuenta 2 afuera, y me voy quedando siempre con ese fondo de emergencia, que me permite incluso complementar el monto de pensión. A veces uno logra cierta característica. Hoy día les quiero contar de un ejemplo del día de hoy, una persona que tenía esta plata y que me dice, bueno, yo la quiero incorporar al monto de pensión para que la pensión suba. Y tenía como 4 millones de pesos. Y me dice, ya, con esto yo prefiero que mi cuenta obligatoria, lo que yo coticé de manera obligatoria, y esta cuenta 2, que es mi ahorro voluntario, vaya todo a crecer en los fondos previsionales para que la pensión sea más alta. Me dice, Hernán, ¿conviene o no conviene? Y él dice, solamente una reflexión. Para que tú incorpores plata o para que tu pensión aumente una UF mensual, al terminar tu vida laboral, tienes que incorporar cerca de 7 millones de pesos. Entonces, ¿tiene sentido sacar de tu colchón, destinar la cuenta 2, pedir un préstamo, usar la indemnización, usar el fondo de cesantía o cualquier otro capital extraordinario no obligatorio, destinarlo a pensión, si además tengo que destinar al menos 7 millones para que la pensión me suba solo una UF, 36.000 pesos mensuales? Y a esta persona yo le hacía el ejercicio y le decía, quédate con los 4 millones, dale una rentabilidad X, aunque no son los intereses hoy día muy altos, y en la medida que vayas necesitando plata, anda sacando ese fondo. ¿Por qué? Porque él pudiera o ella pudiera todos los meses sacar los mismos 36.000 pesos de este fondo. O si un mes tiene una necesidad mayor, puede sacar 300, 500, 100.000. Por lo tanto, una disponibilidad de un fondo de libre disposición al lado como un ahorro voluntario es bien interesante, y uno tiene que planificar y evaluar muy bien si lo va a destinar a pensión o no. ¿Ya? Ese es el sentido de la cuenta 2. Por lo tanto,
yo le he hecho hartas fichas a este instrumento y creo que es bien importante tener un esfuerzo de ahorro. Y si el esfuerzo de ahorro fue constante y junté las lucas ahí y después se me presenta una coyuntura y las tengo que sacar, la cultura del ahorro me genera un beneficio y ahí estaba la plata. Y si no la tengo que sacar, la evalúo si la destino a pensión o la evalúo si la saco en cuotas pequeñas, pero complemento al monto de pensión futura. ¿Preguntas? ¿Inquietudes, José? De momento no me ha llegado nada, pero No está le he llegado. muy interesante el tema de la cuenta 2. Espero que así sea. Ya. Y vámonos al siguiente jardín. Depósitos convenidos, ¿ya estamos en ese? Los depósitos convenidos es otro mecanismo que tenemos para poder... dame un minuto. Ahí. Otro mecanismo que tenemos para poder pedirle a nuestro empleador que determine una parte del ingreso como depósito convenido. Esto es bastante usual en el mundo de la minería, las empresas que tienen bonos, que tienen algún tipo de participación, que a veces incluso los convenios colectivos, la negociación con los sindicatos, genera que a veces se genere, perdona la redundancia, un aumento o un bono o una cantidad de plata, ya sea bono término conflicto, productividad o cualquier cumplimiento de meta. Y ese ingreso, como hemos dicho, que todos los ingresos pagan cotizaciones y son imponibles, ese también es imponible. Por lo tanto, para que no pague impuestos, yo lo puedo destinar como depósito convenido y en ese caso tiene un beneficio tributario completo, no paga impuestos. Y tiene una trampita o una lógica que se entiende por sí sola. Ya que no pagué impuestos por ese retiro y que está en una cuenta que se llama depósitos convenidos, solo se puede destinar para pensión. También para adelantar la edad de pensión o para aumentar el monto. Y créanme que en la minería, los bonos por meta, los bonos por productividad, los bonos de término de conflicto son bastante suculentos. Por lo tanto, si yo no quiero que se me vaya un alto porcentaje en impuestos, lo destino a depósitos convenidos, pero estoy obligado y el sistema los toma obligatoriamente para la pensión. Y esto lo puedo hacer en la FP o fuera de la FP. Y si no los destino a pensión, específicamente los que están fuera del sistema, y quisiera retirarlo, también se activa a veces un mecanismo que lo voy a explicar como el excedente de libre disposición. Si yo tengo cuota obligatoria, a cotización obligatoria, y tengo ahorros, le hace APB, más cuenta 2 y más depósitos convenidos, tengo bastante más plata que lo que obligatoriamente me exigía el sistema, por lo tanto se me puede activar plata entre comillas que me sobra. Y eso significa que se dan los excedentes de libre disposición y puedo yo retirar esa plata con beneficio tributario. La puedo retirar en un año con un beneficio tributario de un tope hasta de 40 millones, 800 UTM, o lo puedo retirar hasta 1200 UTM en un periodo de 6 años. Por lo tanto, este pilar contributivo obligatorio es interesante porque los tres instrumentos, le hace APB o APBC colectivo, le hace cuenta 2 y le hace depósitos convenidos, me generan y me dan la opción voluntariamente de aportar capitales para que efectivamente mis fondos aumenten y el monto de la pensión aumente o en algunos casos me permita pensionarme antes de tiempo. Entonces, De momento no tenemos dudas. mira, nos mantenemos ahí en la recepción de los conocimientos. Espero que se estén recepcionando bien y si no, me lo dicen también. Entonces, este pilar que hemos visto contributivo voluntario tiene esa ventaja que podemos aumentar la pensión con ese esfuerzo individual o colectivo.
Por eso que nos quejamos de que las pensiones futuras son bajas, porque solo nos quedamos con la cotización voluntaria. Y la cotización voluntaria no siempre es constante en el tiempo. Esta semana estuve revisando unas estadísticas y aparecía que en promedio los hombres y mujeres cotizan bastante menos que lo que el sistema tenía contemplado que se cotizara. Porque si yo entro al mundo del trabajo por inventarles algo a los 20 años y me voy a pensionar la mujer a los 60, tengo 40 años de vida productiva. Pero ¿cuántas personas alcanzan a tener 40 años de cotización? Ninguna, o muy pocas. Y en el caso de los hombres lo mismo. Puedo ingresar a los 25, me pensiono a los 65, por decir algo. Nuevamente tengo un periodo de vida activa de 40 años, pero las cotizaciones obligatorias son obligatorias en la medida que tenga ingresos, y que tenga ingresos imponibles o que tenga ingresos en el fondo por la vía de la independencia, por la vía de la prestación de servicios contra boleto honorario. Por lo tanto, como no se da ese periodo amplio de cotizaciones, el sistema me entrega este beneficio al ahorro, y el sistema del ahorro me permite complementar fondos y me permite acceder el día de mañana a una pensión más alta. Si no lo quiero hacer, es sin llorar. Si no lo puedo hacer, es más entendible. Si no lo quiero hacer porque tengo otros ingresos, tengo departamento, tengo sueldo, soy independiente, voy a seguir trabajando más allá de la edad de jubilación, se entiende. Tal vez no ahorro porque estoy invirtiendo y estoy trabajando ese capital. Pero si no lo quiero hacer y tengo esos recursos, yo creo que sabemos que el día de mañana vamos a tener comprometido el monto de la pensión. Y siempre que hay muchas opciones, hay gente que quiere estar extra sistema, pero necesariamente lo obligan a cotizar. Ya que lo obligan a cotizar, algunas personas se dicen, bueno, que sea solo lo obligatorio. Yo no le voy a incorporar plata mía al sistema, con todos los cuestionamientos que hay y con todas las pérdidas de rentabilidad que también han habido en varias crisis de todo el periodo que está funcionando el decreto ley 3.500. Por lo tanto, es respetable, pero es importante conocer que hay un capítulo obligatorio de cotizaciones y que hay un capítulo voluntario también de cotizaciones voluntarias. Siguiente. Y ahí pasamos entonces al pilar contributivo estatal, la tercera patita de la mesa. Y habíamos dicho que aquí habíamos tenido siempre lo que se llamaba el pilar solidario. Y el pilar solidario estaba marcado por la pensión básica solidaria y por la pensión básica solidaria de invalidez, más el aporte previsional solidario de vejez y el aporte previsional solidario de invalidez. Todo el tema de la pensión básica de vejez solidaria se reemplazó por la PGU, y la pensión básica solidaria de invalidez se mantuvo, aunque se mejoraron los accesos a la misma. Siguiente, por favor. Entonces, este pilar incluye los beneficios que teníamos antes y que ahora se ven potenciados por esta pensión garantizada universal. Pero lo que se mantiene es la pensión básica solidaria de invalidez. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos los requisitos. Primero, se puede obtener esta pensión básica solidaria de invalidez entre los 18 años y los 65 años, o más bien dicho, 64 años, 11 meses y 30 días, porque es hasta los 64 años cumplidos o por cumplirse. Esto es tanto para hombres como para mujeres. No deben tener derecho a pensión, porque es un beneficio estatal, es subsidiario, es de beneficencia. Tiene que haber sido declarada la invalidez por las comisiones médicas respectivas. Y te exigen que hayas vivido 5 años, continuo, discontinuo, al menos dentro de los últimos 6 años de solicitada esta pensión básica solidaria de invalidez. Por lo tanto, no es para cualquier persona o no es para aquellos que no han estado viviendo en Chile durante estos últimos 5 años de los últimos 6. Y antes esto accedía solo a aquellas personas que eran del 60% más pobres. Hoy día esto se amplió el umbral y es para aquellas personas que tienen un índice de vulnerabilidad por lo menos de hasta el 80%. Siguiente.
El, el aporte previsional solidario es el complemento a la pensión básica solidaria de invalidez. Es que si mi pensión básica de invalidez es muy pequeñita, yo tengo la posibilidad de acceder a un aporte adicional. Y para esto, de nuevo, están los requisitos que hemos planteado acá, del 80%, de los 5 años de residencia en Chile, no percibir pensiones por DIPRECA o CAPREDENA, que son las cajas de previsión de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden, Carabineros, etcétera, haber sido declarado con esta invalidez, como yo les decía, y tener derecho a una pensión inferior al monto de la PGU. Porque si ya obtengo la PGU, no tengo derecho al aporte, porque la PGU en el fondo iguala este monto. Siguiente. Y como decíamos que esto es lo que permanece hoy día en el pilar contributivo estatal, o lo que es llamado pilar solidario, de la pensión solidaria de invalidez y del aporte previsional solidario de invalidez, lo hemos visto, y ahora entramos en el capítulo de la PGU, pensión garantizada universal. ¿Quiénes acceden a la PGU? Y este es un tema nuevo, es bastante más reciente, está operando desde el año pasado. Primero, aquellas personas que hayan cumplido 65 años. Y aquí está la injusticia de género, porque la mujer, si se pensionó a los 60, podría acceder a la PGU por derecho propio, porque ya tiene derecho a la pensión, por vejez. Pero no, pues el sistema le dice, no, pues usted tiene que esperar los 65 años. Por lo tanto, se produce ahí una injusticia de género, donde nuevamente castigamos a las mujeres con 5 años más, donde tienen que esperar cumplir esa edad para poder tener un beneficio estatal que está considerado y contemplado incluso en el presupuesto de la nación. No pueden integrar las personas que quieren acceder a la PGU al 10% más rico de la población. Por lo tanto, tienen que ser del 90% más vulnerable de la población chilena. Aquí hay una contradicción con el nombre, porque la pensión garantizada universal debiera ser para todos, pero no está corriendo para todos, pero también este porcentaje se aumentó, porque hasta hace poco andar solamente era para el 80% y ahora se ha ampliado al 90%. En este caso, la residencia, el criterio de residencia, aplica para todas aquellas personas que han vivido en el territorio nacional al menos 20 años desde los 20 años de edad. Y además, al menos 4 años de los últimos 5. Por lo tanto, aquí hay 2 requisitos cumulativos. Haber vivido 20 años de los 20 años en adelante, y en el último tiempo, al solicitar la pensión garantizada universal, por lo menos tengo que haber vivido 4 años de los últimos 5 en que yo pedí esta solicitud. Y como tiene rango, la pensión garantizada universal es de cerca de 206.000 pesos, pero obviamente esa es la pensión completa. El 100% de la PGU son los 206.173. Pero si yo tengo un ingreso mayor que ese, pero menor a la pensión superior, que es de 1.114.000, recibo una PGU proporcional. Si tengo un ingreso menor a 702.000 pesos, obtengo el 100% de la PGU. Pero siempre y cuando tenga el criterio residencia y tenga el criterio vulnerabilidad. Por lo tanto, hay 3 criterios generales de la PGU. Criterio etario, tengo que ser mayor de 65 años. Criterio de residencia, haber vivido en Chile al menos 20 años dentro de los 20 años de edad y 4 de los últimos 5. Y criterio de vulnerabilidad, no ser del 10% más rico de la población. Y no lo reciben aquellas personas de DIPRECA o CAPREDENA. Siguiente. Aquí solamente, perdón, eso. Aquí solamente una explicación para que también entendamos que convivimos en el sistema previsional chileno, la gente del sistema antiguo. El sistema antiguo llevó a que todos hasta el año 80, que trabajaban y que tenían una relación contractual, estaban en las cajas de previsión social, en lo que llamaban Instituto Nacional de Previsión. Después se cambió al IPS, Instituto de Previsión Social, y ahí siguieron conviviendo varias cajas del sector privado, público, las mismas CAPREDENA y PRECA, de los carabineros, las fuerzas de orden,
y por lo tanto conviven hoy día y reciben pensión estas personas en estos sistemas. Y por lo tanto tenemos la gente del sistema antiguo, Capredena, DIPRECA, y tenemos la gente del sistema de AFP con sus pensiones en retiro programado en la AFP o rentas vitalicias en las compañías de seguro. Siguiente. Profesor, Raquel Catipán nos comenta, mi papá es pensionado por ley VALEC y no aplica para PGU. Así es. Esas son las leyes especiales que tienen ese otro beneficio y que en definitiva tienen un monto y tienen un beneficio estatal que cubre de alguna manera esa lamentable coyuntura que le tocó vivir a algunos chilenos y chilenas, que por lo tanto, por esa situación particular, reciben un apoyo del Estado. Entonces ahí se genera una diferenciación, pero creo que es una buena pregunta. Dame un minutito. Quiero hacer una mención a ese tema. Estoy justamente revisando una información que hoy día me tocó revisar y que hacía un... Ya. Ya, no, ratifica lo que estoy diciendo, porque en el fondo tienen un tratamiento especial y no les permite acceder a este beneficio. ¿Ya? Quería solo verificarlo porque estaba leyendo algo, pero lo había leído un poco más rápido. Entonces, aquí vamos contestando las preguntas y esto es imposible que las conteste yo, aunque entiendo que de nuevo tienen la respuesta a la vista, ¿no? Hardy. Sí, Claro. sí, tiene la respuesta. Ya, entonces no importa, miremoslo, pero yo creo que son las casuísticas que nos permiten entender y comprender cómo es este tema de la PGU. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población, por lo tanto es vulnerable, y cumple con los requisitos de residencia. Por lo tanto, ha vivido más de 20 años desde los 20 años y más de 4 de los últimos 5. Y tiene 62 años. ¿Su querida abuelita recibe algún beneficio de la PGU? No es que haya quedado congelado. Estaba esperando los gritos. No, profe, ¿cómo se le ocurre? No, porque usted lo acaba de explicar, entonces no le corresponde. Pero la respuesta es clara, no. Por el tema de los 65 años, ¿no? Exactamente, por el cumplimiento de los 65 años. ¿Ya? Siguiente ejemplo. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población, por lo tanto es vulnerable, y cumple con los requisitos de residencia, por lo tanto ha vivido más de 20 años desde los 20 años y más de 4 entre los últimos 5 que pidió la solicitud de pensión garantizada universal. Y ella tiene 67 años y una pensión base de 455 lucas. ¿Su abuelita recibe algún beneficio de la PGU? Sí, profe, está claro, por supuesto. Sí, Sí, pues. ¿Por qué? Porque cumple con los requisitos de residencia y cumple con los requisitos de vulnerabilidad y tiene una pensión de 4,55. ¿Y recibe toda la PGU o una parte de la PGU? Toda, completa. La recibe completa porque es un monto menor a 702.000. Y al ser menor a 202.000, obtiene el 100% de la PGU, que son 206.173 pesos. Vámonos con otra abuelita. Uy, se repitió la abuelita. Ya, esta abuelita sabe que no integra el 10% de la población más rica, por lo tanto es vulnerable. Ha vivido con su tío en Colombia durante los últimos 8 años.
y llega a Chile feliz y contenta y se entera que existe la PGU. Abuelita, abuelita, tiene una PGU, en Chile existe una PGU, abuelita, abuelita, puedes pedirla, abuelita tiene 83 años y además no tiene ninguna pensión. ¿Esta abuelita tiene derecho a la PGU? No, abuelita, No, porque vivió fuera de Chile. claro, qué pena por la abuelita, pero puede haber vivido 20 años después de los 20 años de edad, pero se le ocurrió irse con el tío, no sabemos en qué condiciones, pero se fue con el tío y vivió 8 años antes de llegar. Por lo tanto, no estaba en los últimos 4 de los últimos 5 años para pedir la PGU. Qué pena por esta abuelita. Abuelita siguiente. Uy, se nos repitió la abuelita. Una abuelita nos pide ayuda y quiere saber si puede cobrar la PGU. Esta abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población. Es vulnerable. Y cumple los requisitos de residencia. O sea, vivió más de 20 años de los 20 años de edad y más de 4 dentro de los últimos 5 antes de pedir la solicitud de pensión garantizada universal. Tiene 71 años. ¡Oh! También cumple el requisito de edad. Y una pensión, abuelita millonaria, de 1.356.000 pesos. Abuelita, ¿tiene derecho a esta PGU? No, No, porque su pensión es más de 1.000.000 de pesos. más de 1.114.000. Por lo tanto, no tiene derecho a la PGU. ¿Nos queda alguna abuelita? Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Tiene 69 años y tiene también una pensión re alta, 999.000 pesos. ¿Tiene derecho a la PGU? No, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene derecho? Es vulnerable, vivió en Chile, tiene más de 65 años. ¿Por qué no tiene derecho? Su pensión es de ¿La pensión base? 999. ¿Ah? La pensión es sobre los 700, ¿o no? Ya, pues sobre los 702 y menos de 1.114.000, tiene derecho a una PGU proporcional, incompleta. Por lo tanto, la respuesta es sí tiene derecho, Pero incompleta. pero incompleta. ¿Habremos contestado no porque la presentación está mal hecha y contestamos con piloto automático y no estamos pensando lo que respondemos? No voy a jugar. Siguiente abuelita. Y última. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Tiene 81 años, es viuda y recibe una pensión de sobrevivencia capredena. ¿Recibe PGU? No, porque es Capredena. Muy bien. Puede parecer raro este ejercicio que hicimos, más todavía con la respuesta ahí, pero creo que ayuda al mirar ejemplos e interiorizarse y generar como un dominio con respecto a este material de la PGU. Entonces, hemos dicho que tenemos un pilar contributivo obligatorio, un pilar contributivo voluntario y un pilar contributivo estatal o el ex pilar solidario. Y con esto concluimos el contenido. Y en los minutos que quedan, esta es una lámina de complemento nomás, y en los minutos que quedan, disponible totalmente para aclarar dudas, aclarar conceptos, recibir sugerencias, pero dentro de los apuntes que yo fui preparando para poder también complementar esto, les quiero señalar tips. La PGU es fruto
de una planificación. La PGU es parte de una estrategia. La PGU es un aporte para complementar la pensión autofinanciada. La PGU es un adicional para financiar las garantías de las rentas vitalicias y la PGU es un complemento para rescatar capitales. Entonces, ¿dónde pido yo la PGU? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe dónde la pido? En Chile Atiende. A través de Chile Atiende. Justamente, Chile Atiende. Y para eso, uno completa la solicitud en el registro social de hogares. Uno lo puede hacer en la municipalidad, lo puede hacer en el Ministerio de Desarrollo Social, lo puede hacer en el IPS, en Chile Atiende. Todos los canales están abiertos para que las personas puedan solicitar. Pero antes tienen que tener el certificado de vulnerabilidad, donde se les demuestra que efectivamente tienen esta condición de ser del 90% más vulnerable o no ser del 10% más rico de la población. La PGU se puede suspender y se puede extinguir. ¿Cuándo se suspende? Cuando la persona no la cobra durante 6 meses seguidos. Se suspende cuando la persona no aporta los antecedentes que le solicita el sistema para actualizarla o para aclararla durante los 3 meses siguientes a que se le solicita. Y se extingue, se termina, se anula, se borra cuando la persona fallece. Por lo tanto, si yo tengo PGU y fallezco, no están los beneficiarios ni los herederos esperando o con el derecho a recibirla. Se extingue. También se extingue cuando estoy fuera del territorio nacional más de 180 días, más de 6 meses, continuo o discontinuo. Cuando no entrego los antecedentes, o los entrego incompletos, o los entrego erróneos, o los entrego falsos. Si me piden antecedentes para poder complementar, evaluar, fiscalizar, revisar, y yo no lo entrego, o lo entrego incompleto, o lo entrego falso, erróneo, las penas del infierno me quitan la PGU. Y obvio que si paso a ser parte del 10% más rico de la población, también pierdo la PGU. Quienes reciben la PGU no pueden recibir asignación familiar. No son causantes de asignación familiar. Ese es un complemento, unas notas que yo quise preparar, porque me parece importante entender que la PGU se planifica, se trabaja desde una estrategia, sirve para aportar a la pensión autofinanciada, sirve para financiar las garantías de las rentas vitalicias y es un complemento para rescatar o sacar capitales. Seguimos siendo del equipo puras mujeres, parece que sí. Estimadísimas, por mi parte he completado el contenido, he hecho el mayor esfuerzo, les pido disculpas si el tono a alguien le haya parecido un poco festivalero o diferente, pero hacer clase online implica toda mi admiración a los profesores de la pandemia, a Caroline que hace este trabajo de apoyo y respaldo, a José, a Nayaé y a Hardy, porque de verdad feliz que esto sea presencial. Pero al ser online es más difícil y yo hago el mismo esfuerzo sabiendo que no los tengo a todos a la vista, pero no quita que los contenidos, por la importancia que este proyecto tiene la Subsecretaría de Previsión Social y por el apoyo que la Universidad de Talca nos entrega al respecto, me lleva igual a entregar los contenidos. Por lo tanto, 10 minutitos, si alguien tiene alguna inquietud, sabiendo que es día viernes tarde, podemos obviamente aclararlo. Don José. De momento no me ha llegado ninguna duda, ni nadie me ha levantado la mano. Eso sí, yo quisiera hacer una pregunta si se puede. Encantado, José. Claro, respecto al lo que se mencionó anteriormente,
que si una persona vive en el extranjero, ¿cierto? Ya deja de cumplir el requisito para la PGU, ¿cierto? Pero si esa Así persona es. volviera a estar y cumple ese periodo, que si no me equivoco son 5 años, eh, ¿podría de alguna manera volver a ser sujeto del derecho de PGU? Digamos. Sí, recuérdate que la residencia se da en dos condiciones. Tiene que estar, si yo la pido hoy día, cuento 5 años para atrás. Tengo que haber estado por lo menos estos últimos 5 años para atrás, al menos 4 años, ¿ya? Por lo tanto, en el ejemplo que tú das, si un chileno vuelve a Chile y quiere la PGU, tiene que estar por lo menos 4 años en Chile, dentro de los 5 antes de solicitarla. Pero no te olvides que también tiene que haber vivido antes al menos 20 años. La otra vez Ah, me tocó atender un chileno que está en Canadá, pero hace décadas, y lo único que quería era la PGU. Y me mm, costó mucho hacerle entender que no cumplía nada. O sea, no había estado 20 años en Chile nunca, desde los 20 años en adelante, no estaba en Chile y solamente quería volver ya a vivir su condición de pensionado, tenía tremenda cantidad de lucas, porque había trabajado en el extranjero con muy buenos ingresos, y además no tenía la edad. ¿por dónde? Entonces, por ninguna parte. Entonces hay que entender a la pregunta tuya y le amplío un poco la respuesta, de que hay que estar en Chile al menos los últimos 4 de los últimos 5 años. Perfecto. Muchas gracias, profesor. No me ha llegado ninguna consulta adicional. Ya. Queridísimas alumnas y equipo, muchas gracias. Creo que los contenidos los pudimos ver. Le agregué me arranqué con los tarros con 2 temas: el seguro invalidez y sobrevivencia, y este complemento a la pensión garantizada universal, porque es muy nueva y es importante que la vayamos conociendo, porque es un derecho que solo se paga si lo solicito, igual que el bono por hijo nacido vivo. Las platas están en el Estado, pero no se pagan si uno no la solicita. Última pregunta, pero no voy a dar la respuesta si es que alguien no contesta. ¿La PGU es solo para aquellas personas que tienen más de 65 años y se pensionan? ¿La PGU es solo para personas, hombres y mujeres, que tienen más de 65 años y se pensionan? Sin soplar. Caroline, ¿cómo se dice gracias y hasta luego sin hablar? Gracias y hasta pronto. Nos vemos. Sí. Yo aprendí hoy día hasta la próxima semana. Mira. Sí. La próxima. Maravilloso. Gracias.